Una puerta a la palabra escrita y hablada. Un mundo de cultura. Abra Palabra con Mayu Redondo. Los terceros jueves de cada mes ya saben ustedes que tenemos una nueva sección en Onda Cero, Puerto Llano e I+, Televisión. Y queremos reunir la sensibilidad, queremos reunir la poesía, la magia, la palabra, queremos tener a las mejores personas y los mejores autores. Y para ello vamos a contar con la presencia de Mayu Redondo. Buenos días. Buenos días, Julián, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal se siente con tu nuevo programa? ¿Qué sientes? Pues estupendamente, me siento muy ilusionada y bueno, pues siempre que se desarrolla un nuevo proyecto en tu vida, con mucha ilusión y expectante a ver qué tal. La verdad es que la expectación la has creado en las redes sociales, ¿eh? Bueno. Todo el mundo pendiente de este primer programa de Mayu Redondo, Abra Palabra. Abra Palabra. ¿Por qué se llama Abra Palabra? Pues porque pensé en este título del programa porque quería que fuese una ventana abierta a la palabra, dándole un enfoque mágico, ¿no? En todo lo que es la cobertura de la palabra, pero no solamente a nivel literario, sino a nivel teatral, porque me gustaría que fuese un programa pues cultural, pero en todas las actividades que se puedan desarrollar dentro de la cultura, pues lo más ampliamente que podamos abarcar, ¿no? Tanto el teatro como la poesía. Como Vas todo. a inaugurar este primer programa con un gran personaje. Tenemos a don Luis Molina contigo, ¿no? Muy grande, muy grande. Muy Una grande persona... y naturalmente cuando tienes un personaje de esas características yo os dejo ya para que comencéis. Pues Adelante. muchísimas gracias, Julián. Buenos días, Luis. Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, pues en primer lugar me gustaría que hablases un poquito de ti, dónde naciste, en qué año naciste. Pues nací en un pueblito cerca de por acá, Aldea del Rey, ¿sabes? Ese lugar donde está el castillo de Calatrava la Nueva. Y allí comencé mi afición un poco al teatro siendo muy jovencito, de la mano de mi madre, cuando llegaban compañías de aquellas que andaban por los caminos de España con muchas dificultades y montaban sus teatros. En el caso de Aldea, por ejemplo, yo recuerdo en un corralón que se llamaba el Corral de Calatrava, ¿no? Había que llevar inclusive las sillas. Llevaban un gran repertorio y la primer compañía que recuerdo que yo vi, tendría 5 o 6 años, fue la compañía de teatro Los Lemos, que justamente se trataba de una familia de actores de la cual surgió después el gran actor Carlos Lemos, que fue primerísimo actor del teatro español en España, y de la compañía Lope de Vega de José Tamayo. Inclusive estuvieron en gira por América y fue uno de los actores más importantes hasta los años, supongo, hasta los 90 o más. Sí, porque me comentabas anteriormente que también tus primeros pinitos precisamente los habías hecho aquí en Puerto Llano. Y bueno, has sido una persona que te has movido muchísimo a nivel no solamente nacional, sino mundial. Pues de Aldea, mi familia, por razones de trabajo, etcétera, se trasladó. Mi padre era taxista a Calzada y de Calzada pues yo me trasladé al Colegio de los Dominicos de Almagro, que digamos allí pues empecé también algunos pinitos del teatro en el colegio, y después, mientras mi familia, mi madre y mis hermanas quedaban en Calzada, mi padre y yo nos trasladamos aquí a Puerto Llano. Él en su oficio de chofer y yo trabajé con varias empresas, en las oficinas, etcétera.
y formé parte de un grupo que por aquel entonces se llamaba Teatro de Arte y Ensayo. Lo dirigía una persona que no sé si vivirá todavía o posiblemente se nos haya ido como tantos otros. Se llamaba Conrado Luna. Murió, claro. Lo más natural porque era mayor que yo. Y se montaron varias obras, Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre. Por aquel entonces apareció ya la revista Primer Acto, que fue, como pudiéramos decir, mi catecismo, a través de la revista Primer Acto, que la dirigía José Monleón y en la que colaboraban los personajes más importantes de aquella época, el propio Alfonso Sastre, Adolfo Marsillat, Nuria Esper, José María de Quinto, etc. Yo fui tomando conciencia, pero de un teatro que no era el del pasatiempo y el del entretenimiento, sino que teatro, digamos, más profundo, más serio, a través del cual se trataba de cambiar la sociedad, porque la misión del teatro ha sido siempre hacer pensar al mismo tiempo que entretener, pero no entretener solo y hacer olvidar los problemas que tenemos. Y así que aquí fueron unos años dentro de lo que era España entonces, pero me coincidió con la plena juventud, de los primeros amores, los primeros recorridos por los lugares. Estuve incluso de ayudante en los primeros cines de verano que se abrieron aquí, y recuerdo que la película primera a la que yo asistí como ayudante de cabina, teniendo que armar las películas que venían en rollos, etcétera, fue El Vallao de Ana, una película de Silvana Mangano, en fin. Ciertamente, sí. Sí. Después me tocó ir al servicio militar a Melilla, concretamente, en un tiempo también difícil. Y cuando terminé, no lo pensé dos veces y hice las maletas. Después de hablar con la familia, yo era hijo varón único, los demás eran mis hermanas, y me marché a Madrid. Me acompañó el famoso Conrado Luna. Nos fuimos a ver la producción que en ese momento tenía Nuria Esper en el Teatro Reina Victoria, y al finalizar la función yo pasé a hablar con Nuria a su camerino. Les puse mis deseos y mis ansias de dedicarme al teatro y hacer lo que hiciese falta, y dio la casualidad que uno de los jóvenes de la compañía se le había muerto la madre en esos días, que era de Barcelona, y se tuvo que regresar, y entonces me dieron paso. Y inmediatamente así tuve que ensayar, era un papelito corto en El Deseo bajo los olmos, con la propia Nuria Esper, Miguel Palenzuela, en fin, Antonio Iranzo, toda una gran compañía. De ahí la compañía se marchó de gira y yo decidí quedarme en Madrid, porque marcharse de gira significaba que era, pues después volver, como empezar, regresar otra vez a Madrid, que era el único lugar donde había teatro, tanto en Madrid y un poquito en Barcelona. Lo demás eran los veranos que salían las compañías a hacer los veranos en las grandes ciudades de provincia. Y ya me quedé, ingresé en el María Guerrero. Y en el María Guerrero estuve 2 o 3 años y con la compañía recorrimos toda España. Me tocó trabajar con grandísimos actores como Antonio Ferrandi, José Bódalo, Berta Riaza. Grandísimos actores. Julieta Serrano. Uh-huh. Y uno que empezó al mismo tiempo que yo en la compañía, que tuvo la suerte de que lo llamaron para un papel en una película, tuvo mucha suerte, y a partir de ahí fue un lanzamiento increíble. Estoy hablando de Alfredo Landa.
Así empezó es. al mismo tiempo, en las mismas. Trabajamos Alfredo Landa, juntos. que ha hecho historia en el cine español, Claro, evidentemente. claro. Sí, él del María Guerrero pasó a hacer cine y ya no dejó de hacer cine en toda su vida. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué años estuviste trabajando y de gira con ellos? Después del María Guerrero, yo fundé con otro director llamado Antonio Malonda, una escuela en Madrid. Se acababa de crear el Teatro Estudio de Madrid, el llamado TEN, que dirigía Miguel Narro junto con William Layton. Yo pertenecía a la escuela en sus primeros tiempos, con José Carlos Plaza, Juan Margallo, Terele Pávez, todas esas gentes. Y no estaba muy satisfecho y decidí así, cosas de juventud, crear una escuela casi espartana, donde la gente fuese menos frívola y se tomase el teatro con mucha mayor dedicación y seriedad. Se llamó el Teatro Estudio Albor. De ahí ocurrió que una joven cubana vino a estudiar a España. Le dijeron, yo acababa de fundar Albor, fue a matricularse a Albor, en fin, nos enamoramos. ¿Y fue la que te hizo cruzar el charco? Y fue la que me hizo cruzar luego el charco, sí, sí. Pero antes había trabajado, después del María Guerrero, estuve con Adolfo Marsillá trabajando en Después de la caída, de Arthur Miller, con Fernando Guillén, el famoso Antonio Vico y María Asunción Balaguer y todos esos grandes actores. Y también Pigmalión, fueron las dos obras que hicimos en el Teatro Goya. Y de ahí ya salté a América en el año 66. Llegué a Miami. En Miami fundamos una compañía de teatro que se llamaba justamente Teatro 66 y abrimos la primera sala de teatro en español con la obra de Tennessee Williams, El zoológico de cristal. Y también tuviste ahí un pequeño pinito cinematográfico. Sí, sí, allí ya hice mis primeras películas que se hicieron tanto en Miami, en San Juan de Puerto Rico, eran coproducciones con varios países. Y decidí, a mí Miami no me satisfacía para mis aspiraciones y el mundo que se vivía allá, era la plena época del exilio cubano, y decidí marcharme, y al primer lugar que fui y que creí que podría desarrollar mejor mis aspiraciones fue a Puerto Rico. Y Puerto Rico me encantó y allí pues es una historia también larguísima. Hice teatro, cine, televisión, fundé un instituto de teatro, después pasé a la junta directiva del sindicato de actores. Has organizado diferentes festivales también. Y organizamos el primer festival que yo dirigí, que desde entonces no he parado de dirigir festivales, en el año 1971. Fue el primer festival latinoamericano de teatro que se hacía en Puerto Rico. Puerto Rico siempre ha estado, lógicamente, mirando a Nueva York. Al fin y al cabo, Estado libre asociado. Es un estado de Estados Unidos, claro. Es un estado, aunque Sí, se sí. llame libre asociado, no Sí. pasa de ser una colonia Sí, sí. Con cierto tipo de libertades. Y allí estuve pues 8 años hasta que se creó la Federación de Festivales de Teatro de América. A Puerto Rico llegó el director del Festival de Manizales y otros directores importantes, gente de Venezuela y de Argentina y de Brasil. Creamos la federación, recayó sobre mí el nombramiento de secretario general y ya pues tuve que trasladarme a Venezuela porque Puerto Rico tenía muchas dificultades para la entrada de los actores y las compañías, sobre todo de los países latinoamericanos
y de gente un poco progresista, porque Sí, entonces sí. se veía con mucha sospecha a todo el que se dedicase a un teatro de contenido. Sí, de contenido social Sí, fundamentalmente. sí, Sí, sí. Luis, el teatro en tu vida es tu vida, evidentemente, Sí, sí, es tu sí. pasión, ¿no? Pero, Ujú. pero ¿hasta qué punto estás tan imbuido de él y el teatro de ti? Bueno, hasta el punto que diría que ha sido todo, y sí lo sigue siendo para mí, hasta llegar a momentos como los actuales, donde hemos levantado ese complejo, ese centro cultural llamado El Quijote, con la Sala La Veleta. Bueno, ese es uno de tantos espacios que yo he levantado en diferentes lugares, porque en Puerto Rico también levanté un teatro, galería de arte y muchas cosas que se llamó La Mansión. Y allí se hacía teatro y se presentaban cantautores y se desarrollaba una labor importantísima también en el terreno de la plástica, etcétera, etcétera. Yo he tenido muchas oportunidades de haberme convertido pues, en un galán de telenovela, porque justamente llegué en el momento en que estaban surgiendo las telenovelas en San Juan y luego en Caracas, etcétera. Pero tengo que decir que, como antes señalé, que para mí la revista Primer Acto y otras publicaciones de esa índole, y luego la relación que tuve con esas personas, con el propio Adolfo, con Mamón León, con Alfonso, con tanta gente, con Nuria, que terminaron siendo grandes amigos, fue muy importante, tan importante como para seguir en la línea que había elegido. Es decir, yo entendía y entiendo, aunque hoy ya con mucha más experiencia, que el mundo no lo va a cambiar el teatro, pero si uno quiere hacer algo a través de lo que piensa, que debe ser una sociedad más justa, más equitativa, pues el teatro tiene mucho que decir y mucho que hacer. ¿No piensas que la vida es puro teatro? Definitivamente, la vida es muy distinta como nos la presentan cuando somos jovencitos y vamos llenos de ilusiones a conquistar el mundo. Cuéntanos cómo ha sido tu paso por el Celtic y qué es lo que te hizo cruzar de nuevo el charco y regresar a España. Estando en Caracas y yo dirigiendo la Federación de Festivales de Teatro de América, impulsamos la creación de varios festivales y unimos las fuerzas y las energías con el festival famoso de Manizales de Colombia. Dimos pie para el nacimiento del Festival de Caracas, el de Sao Paulo, etcétera. Y ahí yo entendí que, no es que lo entendiese, recogí las preocupaciones de la gente de teatro de aquellos países y las nuestras, las de la gente joven de nuestro país también, de España y Portugal, que estaba todo por hacer. Es decir, teníamos que dedicarnos a la investigación, a la formación de la gente de teatro, que distaba mucho de los actores de mi tiempo, de los viejos actores de mi tiempo, que no habían ido ni siquiera, no había existido ni siquiera escuela ni nada. Y creamos el CELCI, que es Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. Y a través de él impulsamos la creación de muchos festivales, filiales del CELCI en todos los países de América Latina, en Portugal, en algunos países europeos y en varias de las comunidades latinas o hispanas de Estados Unidos, como son Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami, etc. Y desde entonces pues hemos venido desarrollando impulsamos la creación del Festival de Teatro de Cádiz,
entramos en una relación muy fluida y muy rica con el INAEM de entonces. Estoy hablando ya de los años 89, 90, y creamos compañías, publicaciones, encuentros de todo tipo para estudiar los diferentes fenómenos que tienen que ver con el Estamos teatro. hablando de un personaje como don Luis Molina, que es universal, y aunque ya nos has ido relatando, conocíamos bastante tu biografía y tu trabajo y tu esencia, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo actualmente? Porque el tiempo nos come en la radio y en la tele. ¿Qué estás haciendo actualmente? Actualmente, desde Almagro, tratamos de seguir las pautas que nos marcamos cuando se inició el CELCI. Es decir, estar en conexión con el resto de las filiales del CELCI, con muchos festivales, a donde la tarea principal del nacimiento del CELCI, el objetivo principal fue romper la incomunicación, enriquecer las relaciones y abrir las puertas del teatro español en América Latina, que no existía desde antes de, pues casi desde la República, y abrir las puertas del teatro latinoamericano en España. Eso es lo que hacíamos, seguimos haciendo encuentros, seguimos haciendo el Festival Iberoamericano de Teatro, que el año que viene llega a su 20ª. Y el de primavera también. El de primavera de las artes, seguimos haciendo las jornadas lorquianas, ¿Y las qué supone cervantinas. para ti la veleta? ¿Eh? ¿Qué supone para ti la veleta? Pues la veleta es como el punto de encuentro de las gentes que tienen similares ideales, similares propósitos. Hasta si la veleta no existiese, sería muy difícil que muchos de las compañías y de los creadores que vienen y han pasado, y muchos de ellos se han quedado en España, hubiesen podido realizar sus sueños. ¿Por qué? Porque no es fácil en absoluto dar esos saltos si antes no has preparado un poco el terreno y les has preparado los caminos por donde tienen que ir, igual que de aquí para allá. Nosotros hemos sido los responsables de que se conociese el mejor teatro español de los últimos tiempos, aún antes de morir Franco, en América Latina. Pues antes de nada, yo quería darte la enhorabuena, no solo por la cantidad de premios que tienes, que doy fe de ellos, porque los he visto en la veleta, sino también por tu último premio del mes pasado del Teatro de Rojas de Toledo. Uh-huh. Bueno, si por premios y reconocimientos debo decir que estaba muy satisfecho de el respaldo que se nos ha dado en toda América Latina y en muchos lugares también de España. Hemos tenido y seguimos teniendo una relación muy estrecha con Andalucía, donde hemos desarrollado, por ejemplo, los encuentros de Granada durante más de 10 años en Granada y en Fuentevaqueros, creando el Premio García Lorca, los encuentros también de Sevilla, de Huelva, con la Universidad de Santa María de la Rábida, en Canarias, en fin, son muchos los lugares. Y en la actualidad, por ejemplo, ahora mismo terminamos el festival nuestro en Almagro, y los grupos que vienen, afortunadamente, pueden ir al Festival de León, que es en la universidad, al Festival de Agüimes en Canarias, a Gijón, a montones de sitios, sin lo cual sería como inútil el salto para hacer una función única y exclusivamente en Almagro. Además, no podrían cubrirse los costos ni siquiera de los pasajes. Así que estamos haciendo eso. Yo agradecidísimo por los reconocimientos recibidos, y como último te iba a decir que lo que estamos ahora es en plena campaña para ver si somos capaces de salvar la veleta o la estructura del pequeño parque cultural Don Quijote, donde está la veleta y las galerías de Lorca, el Cervantes, etcétera. Porque si bien es cierto
que hemos recibido muchos reconocimientos por distintas razones que tienen que ver siempre con los cambios políticos. Nosotros vinimos con el compromiso del INAEN de un apoyo para el CELTI, etcétera, que se cumplió durante los años que estuvo el, por aquel entonces, director del INAEN, que era José Manuel Garrido. Pero después desaparecieron esas ayudas. Hay algunas pequeñas ayudas para el festival, no para el sostenimiento ni para todo lo demás. Y la verdad que hemos tenido que entregar lo que teníamos, las energías, la fuerza y todo lo que teníamos para seguir respondiendo a lo que era nuestra... Pues seguro, Luis, que lo vais a conseguir, porque además yo te admiro por esa cabeza tan bien amueblada que tienes, que te acuerdas tan perfectamente de tantas y tantas cosas. Te deseamos los más éxitos, ya has tenido muchos, pero te deseamos aún más porque te lo mereces. Y a Mayu también, agradecer también que este primer programa pues haya estrenado con un personaje de esta categoría. Sí, a menos que queráis decir algo más. Tenía que ser Luis. Yo, por supuesto, agradecer a Luis que haya sido mi primer invitado, porque creo que ha puesto ahí un broche bastante casi no te alto. He dejado hablar. No, pero es que era más interesante escucharte a ti. Completamente. Claro. Y agradecerte, por supuesto, a ti y al programa y a todos vuestra confianza depositada en mí para hacer este programa y hacérselo llegar al público. Y ustedes recuerden, tanto en IMAX Televisión como en Onda Cero Puerto Llano, que todos los terceros jueves de cada mes estará Abra Palabra con Mayu Redonda. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.